desde la región central, un profesor que evidencia alto compromiso con la labor educativa, clave en nuestro trabajo como profesores, me escribe, bueno, les leo un fragmento de lo que me escribió. Dice: me sucede una cosa curiosa, creo que es psicológica, y por eso le escribo. Hace algún tiempo vengo observando que en las discusiones entre personas, en la calle, en el barrio, incluso lamentablemente entre vecinos, dice, vivo en un edificio y no hay día que no haya una discusión por cualquier cosa, el motor, la música, el ruido, la puerta, lo que sea. Bueno, insisto, dice, incluso lamentablemente entre vecinos, una y otra vez lo que hace la gente es insultar. En vez de explicar, de argumentar, de dar las razones, etcétera, las personas parecen no poder contenerse y lo que hacen es ponerse a insultar. Digo más, desde el inicio mismo de la discusión insultan. Y estos insultos van dirigidos a la persona con quien discuten, digamos, al contrincante. Unas veces con palabras más o menos educadas, las que él dice son más o menos educadas, repito, digo, leo, dice, cretino, idiota, estúpido, ignorante, esos son los insultos educados. Y otras con palabrotas muy fuertes como, esas sí no las voy a decir. Lo peor, miren esto, lo peor es que esto también lo he observado en la televisión y en la prensa. Cuando no se está de acuerdo con lo que alguien dice o piensa, se le devalúa con insultos. Lo he visto en algún que otro periodista, en algún funcionario y hasta en algún dirigente. Y ahora viene el núcleo de la cuestión. Dice, y lo que me pasa, y aquí viene lo psicológico, es que cuando esto sucede, a quien rechazo es al que comienza a insultar, al que hace del insulto el instrumento de su supuesta victoria o supremacía. Bueno, vamos a ubicar para mí el centro de su llamado, ¿no? Él dice, ¿qué pasa? Bueno, alguien hace algo, puede ser incorrecto incluso, puede ser que yo no esté de acuerdo con ese algo, puede ser que yo tenga otro punto de vista, y lo que entablo con él es una discusión, y en esa discusión lo que hago, en lugar de argumentar, de decirle, yo lo veo así, este es el error, qué sé yo, se le insulta, lo insultamos. Y como resultado de esto, yo que a lo mejor estaría justamente en contra de la persona que ha dicho las cosas, porque tampoco comparto con él, lo que me pasa es que me molesta el otro justamente por haber optado por el insulto. Es decir, incluso en aquella condición en la que yo podría estar de acuerdo con él en lo que pudieran ser sus argumentos, lo rechazo porque él lo que hace es, en lugar de argumentar, insultar. Y efectivamente, debo decir que también yo lo he visto con alguna frecuencia, lo veo en las redes sociales, a veces en los foros. Las personas, en vez de argumentar y decir su punto de vista fundamental, respetar el punto de vista del otro, cuando quieren aniquilar al otro, lo que hacen es insultarlo. ¿Vamos? No es casual, ¿no? Dice mi diccionario, insultar, dirigir a alguien o contra alguien palabras, expresiones o gestos ofensivos. Dice, un insulto es un término o expresión que el emisor, ¿no?, quien habla, utiliza con la intención de lastimar u ofender a otro individuo. Entiéndase, cuando yo insulto en una discusión, yo no estoy tratando de hacer prevalecer un argumento en base a su solidez, en base a su sustentación, en base a su vínculo con la realidad, sino lo que hago es intentar lastimar y ofender al otro. Y ahí viene el error fundamental de utilizar el insulto como instrumento en nuestras discusiones, en nuestros análisis. Porque el insulto no le aporta nada a los argumentos. No, el insulto, por el contrario, deja de lado los argumentos y busca
un acto de violencia. Mire usted qué interesante. Tanto que hablamos de violencia y la lucha contra la violencia, bueno, pues el insultar es una forma de violencia. Cuando yo insulto a alguien, estoy acudiendo a la violencia para afrontar o enfrentar una determinada situación. Y en este sentido, claro, fíjense que siempre el insulto tiene un contenido despectivo, tiene un contenido, una forma de expresión agresiva. Es decir, nadie dice, bueno, y tú la verdad que eres un mequetrefe. No, por lo general cuando se insulta se dice, eres un mequetrefe. ¿No? Es decir, con una carga de agresividad y de vivencia negativa. Y aquí lo que yo quiero llamar la atención para que pensemos, para que nos obligue a reflexionar. Y yo entiendo, es verdad, hablábamos el otro día de la presión de las situaciones, es verdad que a veces uno se molesta tanto con el criterio del otro, incluso por lo absurdo que es, porque efectivamente no tiene ninguna sustentación, que no es como si las amígdalas se movilizan, no esta, sino esta, y entonces uno se pone muy molesto, y la tendencia es a esa reacción que aparece como un insulto. Pero quiero llamar la atención sobre algo que es muy importante. Voy a parafrasear una frase de Séneca. Séneca decía, la ira es un ácido que puede hacer más daño al recipiente en la que se almacena que en cualquier caso sobre la cosa que se vierte. Es decir, decía Séneca, la ira hace más daño al iracundo que a aquel sobre quien ella recae. Y yo me atrevo a decir, parafraseando a Séneca, que el insulto lamentablemente habla más y habla mal del que insulta que del insultado. Yo reconozco esta situación que esta persona narra en la que efectivamente yo no estoy de acuerdo con algún elemento que se está planteando, que se está diciendo, lo que sea, y alguien salta con un insulto e inmediatamente rechazo al que insulta y me pongo del lado del otro, lo cual tampoco es correcto, pero el que insulta en última instancia, ¿saben qué? De quien más habla es de él mismo. Lo que más dice el insulto no es la razón o no del insulto, no es la condición o no del insultado, sino del que insulta. Es decir, cuando usamos el insulto, nos estamos haciendo un pésimo favor. Cuando insultamos, estamos haciéndonos un pésimo favor. Cuando insultamos de quien estamos hablando muy mal, es de nosotros mismos. Y en este sentido, yo pudiera decir así, ¿no? Cuando insultamos, el insulto refleja más quiénes somos, qué sentimos, cuál es nuestra educación llamada, ¿verdad? Que habla más de nosotros, insisto, que de la otra persona. Y yo reconozco entre otras cosas, porque lo he vivido en mi trabajo clínico con mis pacientes y también lo he vivido conmigo mismo, en situaciones en las que no controlamos nuestro comportamiento, en las situaciones en las que somos más reactivos que activos. Entonces, pensémoslo bien, existe el insulto, probablemente es hasta una figura retórica, no lo sé, pero que es una pésima opción desde el punto de vista de las relaciones interpersonales, de la búsqueda de consenso, de la búsqueda de comprensión, de entendimiento, no me cabe la menor duda. Cuando juzgamos a otras personas, yo creo que no solo las estamos definiendo, y por cierto las estamos definiendo desde nuestra perspectiva, desde nuestro punto de vista, que no quiere decir que sea correcto. No, cuando nosotros definimos a alguien, nos estamos definiendo a nosotros mismos, estamos expresándonos nosotros mismos, y efectivamente probablemente buena parte del valor de ese comportamiento es el modo en que nosotros lo hacemos. Entonces, la sugerencia es clara, que existen esas tendencias a las reacciones primarias incontroladas, es cierto.
pero que tenemos la capacidad de controlarla, de no dejarla salir, de pensar más en términos de nuestros argumentos, de pensar más en términos de nuestros valores, de nuestra educación, de lo que sabemos, de lo que queremos en nuestras relaciones interpersonales. Seguramente esto es lo más importante. Y le repito, yo sé que es difícil, porque la fuerza de la reacción es extremadamente potente, pero que sea difícil no quiere decir que sea imposible. Y definitivamente, si lo logramos, el efecto inmediato lo vamos a percibir y lo vamos a sentir. Entonces, créame, no hay por qué insultar, nunca. Vale la pena.